Texe la cosmovisión andina y las categorías quechuas como fundamentos para una filosofía peruana y de América Andina, segunda edición 2004, con 133 páginas, del autor cusqueño Mario Mejía Guamán, doctor en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctor en educación por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, profesor de la Universidad Ricardo Palma, miembro de la Sociedad Peruana de Filosofía, de la Academia Mayor de Quechua y otras asociaciones de investigación académica. La palabra texe significa fundamento, principio, universo. El libro tiene una característica singular. Está traducido al quechua porque el autor es bilingüe. Cuenta con 3 capítulos. Capítulo 1, el lenguaje y la visión del mundo. Capítulo 2, la cosmovisión andina tahuantinsuyana. Capítulo 3, la cosmovisión andina y la reflexión filosófica. En el primer capítulo, el autor nos explica la relación entre la cosmovisión y el lenguaje, señalando que existen tantos idiomas como visiones del mundo. Para comprender el pensamiento andino, hace un análisis del idioma quechua, al que describe como onomatopéyico. Por ejemplo, la palabra chasay significa desinflarse, y aglutinante. Por ejemplo, la palabra pumazonco, corazón de puma, significa valiente. En el capítulo 2, expone temas como la concepción del hombre y el trabajo, la sexualidad, la moralidad, la concepción de la naturaleza y la concepción de Dios, resaltando el orden hombre-naturaleza-Dios como rasgo diferencial de la cultura occidental, porque el runa primero se reconoce como hombre, luego analiza su entorno y finalmente elucubra sobre sus deidades. Respecto al hombre, sostiene que lo habría creado Pachacamac, dios inca creador de la naturaleza, del mundo, del espacio y del tiempo. El hombre habría brotado de las Pacarinas, lugar donde se nace. Para el hombre andino, la vida era vivir en un Huilcaquezua, valle sagrado. El autor resalta las diferencias sustanciales de la cultura andina con la occidental. Por ejemplo, el trabajo para la cultura andina era un medio de realización individual y colectivo, un pilar fundamental para el Estado, fundamento de su ser como transformador de la naturaleza. Las palabras quechuas llanca y trabajo, y el llanca y cay, ser trabajador, expresan la naturaleza del hombre andino respecto al trabajo. En cambio, para la cultura occidental, conforme a la Biblia, el trabajo es una maldición. En cuanto a la sexualidad, señala diferencias por la zona geográfica. En la costa preinca eran libertinos. Probablemente se habría practicado la prostitución. Se tiene, por ejemplo, los huacos eróticos de la cultura mochica chimú. En la sierra, diferencia a los ganaderos, que podrían haber practicado la zoofilia por su estilo de vida solitario, de los agricultores, para quienes el sexo era un elemento esencial del amor. No era considerado pecaminoso ni tabú. La procreación simbolizaba mayor capacidad de trabajo y riqueza, capascay. No practicaban la prostitución porque estaba prohibido tener relaciones con extranjeros o miembros de otras comunidades. En el mundo andino, convencionalmente existieron 3 normas morales. Sin embargo, algunos autores sostienen que fueron 5. Amayullacay, prohibido mentir o ser mentiroso. Amaquellacay, prohibida la ociosidad o ser ocioso. Amazúacay, prohibido robar o ser ladrón. Amacipizcay, prohibido matar o ser asesino. Amahuachoscay, prohibido violar la fe conyugal o ser adúltero. El hombre andino respetaba las normas de convivencia social como pilares fundamentales de la moral. Según señala el Inca Garcilaso de la Vega en los Comentarios Reales, el primer Inca Manco Cápac había establecido la pena de muerte para los delitos como el homicidio, adulterio y el robo. Mandó no tener más de una mujer y no casarse entre parentela. La recolección del ganado manso como ley económica. Guardar los alimentos remanentes en depósitos y la distribución de tierras a cada uno en particular, no en propiedad, sino en usufructo. Atribuye a Inca Roca la educación clásica, la muerte del ladrón, del homicida, adúltero e incendiario, la patria potestad de los hijos hasta los 25 años y de allí en adelante el servicio militar para los varones. A Pachacútec, que para Garcilaso fue un buen gobernante, legislador y sabio, le atribuye el respeto de los usos y costumbres de los pueblos conquistados, siempre que no quebrantaran la ley natural. En la cosmovisión andina, Pacha significa espacio-tiempo y naturaleza.
Por consiguiente, Pachamama también significa madre del espacio-tiempo y madre naturaleza. Pacha como tiempo se puede entender en las siguientes expresiones. Huiñay Pacha, el tiempo eterno, la eternidad. Muchuy Pacha, época de hambruna. Yaqui Pacha, época de sufrimiento. El concepto de Dios pasa por dos periodos. El naturalismo religioso. Adoraban a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, rindieron culto a Yacumama, madre agua. Sachamama, madre árbol. Pachamama, madre naturaleza. Intitaita, padre sol. Quilla, luna. Quillapa, relámpago. Y el monoteísmo. Adoraron al dios Viracocha o Pachacamac. Viracocha es un término de origen colla y no es compuesto. Pachacamac es una voz compuesta. Pacha significa mundo, tierra, naturaleza, espacio y tiempo. Camac significa creador. Según el autor, para comprender la estructura del pensamiento andino, además de los datos arqueológicos y las crónicas, se debe estudiar la mentalidad del poblador andino y hacer un análisis lingüístico de su idioma. Por ejemplo, kai, ser, término quechua que equivale a ina en griego y ese en latín, significa al mismo tiempo ser y haber. En cambio, en castellano, ser y haber son términos y conceptos distintos. Los hombres andinos no conciben situaciones contradictorias como cantar que se es libre sin serlo realmente. Ser y haber no pueden ser declarativos. Lo que es tiene que haber, lo contrario sería mentir. Por ello en quechua se dice no hables lo que no es, manacajtaca amarimaichu. La categoría quechua kai da lugar a las siguientes preguntas filosóficas. ¿Qué es el ser? Imancaca. ¿Quién es el ser? Pincaca. El autor estudia con la misma estructura otras categorías como kashay, existir, suti, nombre, realidad, evidencia, etc. Para el autor, la visión tahuantinsuyana fue mítica, religiosa, mágica, estética y racional, mas no filosófica ni científica. Sin embargo, sugiere la posibilidad de producir una reflexión filosófica regional auténtica, que tome como base las categorías quechuas, el pensamiento andino ancestral, nuestras necesidades y aspiraciones para resolver nuestros propios problemas. Es un libro interesante que te aconsejo leer, ya que también encontrarás silogística y tablas preposicionales que respaldan el argumento del autor.